Buenos días. Hoy vamos a compartir el cumpleaños y darle gracias a Dios por nuestra hermana Elga Mitchell, que celebra hoy 81 años. 81. Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense de que sus celulares estén en silencio. Hoy celebramos el tercer domingo de Pascuas. Las lecturas nos revelan la realidad de la Iglesia. Hay opción para la predicación del Evangelio. Nuestra fuerza está en Cristo resucitado, que siempre nos ayuda y fortalece nuestra confianza. La Eucaristía es la gran plegaria de la Iglesia para fortalecer nuestra fe. La misa será presidida por Monseñor Padre Willy Peña Moredo. Vamos a ponernos de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa,
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. La persecución de la iglesia es por obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles continuaron su predicación con la ayuda del Espíritu Santo, a pesar de las amenazas
y el riesgo de ser encarcelados. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. No has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque Tañed para el Señor, fieles suyos. Da gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. te ensalzaré, Señor, escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danza, Señor, Dios mío. Te daré gracias por siempre. te ensalzaré, Señor, Te ensalzaré, me has librado. te ensalzaré, Señor, Yo te ensalzaré, que me has librado. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis. San Juan contempla en una visión a Jesucristo como el Cordero de Dios. Este aparece rodeado de una corte de seres que representan a toda la creación, y allí el Cordero recibe
el culto, honor y la gloria. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Y eran miles de miles, miriadas de miriadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra y en el mar. Todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y a los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. El Santo Evangelio según San Juan. Jesús está con sus discípulos, aunque ellos no los reconocen. Está presente en el trabajo, en el esfuerzo. Se hace presente por los signos del pan compartido. Pedro recibe la encomienda de pastorear universalmente. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Señor, esté en tu corazón, en tus labios, para que santamente y dignamente tú puedas proclamar su santo evangelio.
esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, Jesús se le apareció por tercera vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús le dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echad las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto Pedro Simón oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que a esto? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiese preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes bien que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevarán a donde no quieres. Esto se lo dijo para indicarle en qué género de muerte había de glorificar a Dios. Y después le dijo: sígueme.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo de Pascua, ya la iglesia nos va preparando paulatinamente, casi siempre la iglesia está en una mirada de avanzada, en vez de mirar para atrás, mira para adelante. Igual que la Cuaresma nos lleva a la Semana Mayor, a la Semana Santa nos lleva a la Pascua, y en este tiempo de Pascua nos están preparando para la fiesta de Pentecostés. Y en este tercer domingo nos encontramos con unas lecturas hermosísimas, que hay tanto detalle, tanto cositas escondidas, pero muy claras, que es una maravilla. Esto es para estar en un estudio bíblico de 2 años, por lo menos. Hay tanto detalle, porque está escribiendo Juan, que tiene todo ese bagaje, ¿no? Esa mente histórica de este ser humano que claro, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja todas estas narraciones. Y es muy importante que vuelvan a leerlas. No tenemos el tiempo, yo no voy a cubrir todos los detalles que hay, pero hay muchos detalles, especialmente en esta narración. Y todo es una pedagogía de Dios. Y lo que tenemos que empezar es diciendo que ojalá el Evangelio estuviera en la primera lectura y la primera fuera al Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que narran en los Hechos de los Apóstoles pasó después de Pentecostés. Eso de que obedecer a Dios antes que a los hombres, eso vino después. Ellos están en esta tercera aparición, todavía no ha venido Pentecostés. Y están en un momento de shock, todavía están en el shock. Lo que hemos tenido una persona amada, en el caso mío, por ejemplo, mi madre, me imagino que aquí hay mucha gente que se le ha muerto un abuelo, alguien muy querido, dependiendo también de cómo fue, pero siempre la noticia se murió. Fíjate que llega un momento en que uno está como alelado, te quedas como... Nosotros estábamos en el hospital esperando, ¿no? La verdad, la doctora nos dijo 72 horas y no fueron 72. Y uno sabía, pero tú llegabas al cuarto y la veías respirando y como que uno todavía está amarrado. Pero cuando dice, ya se murió, es ya. Entonces viene todos los preparativos. Yo mirando para atrás, yo hay cosas que no recuerdo. Y yo tengo buena memoria hasta el día de hoy. Yo hay personas que yo no recuerdo. Porque tú estás como dice en inglés, en un daze. Estás como, ¿sí? Ellos están en esto. Entonces, claro, ellos lo han visto, pero se va, hay esta cosa. Y en medio de todo esto, ¿qué van a hacer ellos? Lo que hace todos los seres humanos, se va a replegar. Es decir, van a ir a un lugar donde ellos se sientan seguros y confortables. ¿Y dónde va a ser ese lugar? Donde él tenía la base, Cafarnaúm. Ahí vive Pedro. Y ya nosotros vemos el liderazgo de Pedro. Pedro dice que nosotros no hemos inventado eso del Papa y todas esas cosas. No, Señor, lea la Biblia. Fíjense que Pedro dice, yo voy a pescar. ¿Y qué dicen ellos? Nosotros nos vamos contigo.
Pedro les está dando seguridad. ¿Qué es lo que hace el papado? El papado le da seguridad a la iglesia. Le da la seguridad de que lo que ha sido el depósito de la fe sigue siendo nuestra fe. El Papa no cambia nada. El Papa guarda un depósito de fe. La gente cree que porque el Papa no hace esto, el Papa no puede, el Papa no es el dueño de la iglesia. Por eso se muere uno y eligen el otro. Son sucesores de Pedro. ¿Y cuál es el ministerio de Pedro? El cuidar a la iglesia, guardarla, apaciéntala, guárdala, protégela. Eso es lo que le va a decir a Pedro más tarde. Pero ya Pedro naturalmente lo escoge porque tiene unos talentos. ¿Por qué no escogió a Juan? Porque Juan es muy bueno para unas cosas, pero para esto no. Yo no creo que Juan fuera una persona muy agradable en el sentido de tener mano izquierda. Pedro es, por su mismo carácter flojo, tiende a ser políticamente correcto. Pedro es más, yo creo que Pablo y Juan se tienen que haber llevado muy bien. Son muy verticales. Pablo tiene que haber sido un poco antipático. Porque ese uno o es blanco o es negro. O sea, boom, boom. Pero hacía falta un Pablo para que pudiera balancear a un Pedro. Por eso, ¿cómo se llama la Basílica de Roma? San Pedro y San Pablo. Uno balancea al otro. ¿Ves? Y no estuvieron nunca juntos. Muy poquito tiempo lo han puesto juntos, pero Pedro vivió por un lado y Pablo vivió por el otro. Creo que se habrán visto 2 o 3 veces, no más. Pero la iglesia la van llevando estos dos seres humanos. Entonces, Pedro le está dando seguridad al grupo de los apóstoles. Pablo todavía no aparece ni por los escenarios. Entonces, ellos van a ir con su vida rutinaria, porque la rutina da seguridad. Ellos se van a hacer, ¿qué es lo que ellos hacen? Pescar, pues se van a pescar. Y Cristo va a aparecerse dentro de su realidad. O sea, Cristo no se aparece. Y eso son cosas para que uno las vaya anotando. Veo que algunos no están haciendo nada, pero bueno. Cristo se aparece en mi vida ordinaria. La gente le encanta las apariciones. Y no hay nada más ajeno a Dios que las apariciones. De vez en cuando una aparición, pero las apariciones no son lo ordinario de la iglesia. Lo ordinario de la iglesia es la vida ordinaria. Y ahí es donde yo tengo que descubrir a Dios. En mi trabajo, cuidando al nieto, llevando a mi hijo al médico, haciendo la compra. Ahí es donde está lo difícil, pero es donde está el Dios escondido. Esa es mi vocación, descubrir a Dios en el diario vivir. Y ahí es donde Dios los va a visitar a ellos. Dios viene a visitarlos a ellos donde ellos están. En su vida diaria, ¿qué es lo que han hecho? Volver a su nido, a su lugar de partida. A Cafarnaúm, cerca del lago de Galilea, ahí se sienten seguros, porque ellos no saben lo que va a pasar. Todo está como confuso. Dicen que fulano los vio. Lo vimos cuando nos vino lo de Tomás, y eso pasó. Pero después de eso no lo hemos visto más. Todavía no está claro lo que Él quiere de nosotros. Y está en esa dinámica. Y entonces dentro de esa dinámica, Él empieza con una pedagogía. Y esa pedagogía tiene que ver con una mente histórica. Apréndanse esa palabrita. La mente histórica que debemos de tener todos. Y que hoy en día es muy pobre. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos a un paso que nosotros nunca tenemos tiempo para pensar. Pensar en la vida, en las personas que han hecho lo que nosotros somos. Fíjense que el mundo de hoy no es un mundo sabio. El mundo de hoy es un mundo inteligente, pero no es un mundo sabio. La gente sigue cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Si llevamos 2 guerras mundiales, estamos casi en una tercera y no hemos aprendido nada. No hemos aprendido a poder vivir unos con otros. O sea, tenemos máquinas y cibernética de una cosa impresionante. Estamos casi en el planeta Marte y no hemos aprendido a vivir los unos con los otros. O sea, nunca el mundo ha estado tan comunicado y nunca el ser humano ha estado más distante el uno del otro. Es increíble. O sea, usted ve una familia, todos con celulares, que usted puede hacer una llamada a la China y sin embargo están en la misma mesa y nadie se mira el uno al otro. Es impresionante, o sea, que la mente histórica
está prácticamente inerte. No nos ponemos a pensar quién me trajo hasta aquí. Estamos aquí en familia. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en lo que su abuela hizo por usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en aquella maestra que, como yo era tan bruto para las matemáticas, se quedaba después de clase 1 hora para darme tutoría? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en el vecino que cuando usted no estaba le cuidaba al muchacho? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en los vecinos que usted tenía cuando usted vivía en Country antes de mudarse para Guaynabo City? No, ustedes se ríen, es así. Y en este país hay una falta de memoria histórica impresionante. ¿Qué pasa? Que la falta de memoria histórica hace que yo no entienda que yo soy el resultado de mucha gente. O sea, yo creo que yo me hice. No, a mí me hicieron. Tanto que me hicieron que se necesitó que mami se acostara con papi para que yo existiera. Vamos a empezar por ahí. Ustedes se tomaron el tiempo, tú te tomas el tiempo para preguntarle a tu papá y a tu mamá cómo se conocieron. ¿Sí? Muy bueno. Yo me paso, ¿y cómo ustedes se conocieron? Eso es fascinante. O sea, aquí cuando fuimos al escape romántico, hay una señora que simpaticísima, ella está aquí, acá estuvo en la misa de 8. Y claro, hay una en el escape romántico, que por cierto quedan 4 parejas, así que le quedan 4. Mira si ustedes se entusiasman, que nunca van a ganar. Y necesitan, lo necesitan. Ya estamos en las 40 parejas, nos faltan 4. Entonces, en la última que está en República Dominicana, ella es muy simpática, dice, ella es muy simpática, es muy linda, siempre está bien. Dice, mire padre, porque hicimos una dinámica, cómo tú la conociste ahí y cómo él te conoció a ti. Entonces llegó ella, dice, estaba roja como el tomate, dice, pero mire padre, aquí estamos en familia. Yo le voy a decir una cosa, yo estaba comprometida, pero él llegó y claro, él es grande, dice, y él estaba en el ejército. Y cuando yo vi ese hombrazo, a mí se me olvidó que yo tenía novio. Así lo dijo. Dice, y allí mismo empezaba a hablar con él. Y dijo, yo quiero casarme contigo. Rompió el compromiso y se casó. Llevan 52 años casados. O sea, a mí me encantan esas historias porque eso es lo que hace. Entonces yo imagino que cada vez que yo lo vi, ahora está un poquito más viejito, ¿entiende? Y él dice, yo lo dejé todo por ti. Ella lo dejó todo, o sea, ella rompió, y era de una familia a que no sabe de qué lugar era. De la ciudad más importante que tiene Puerto Rico, Ponce. Lo demás es parking, señores. Una posibilidad. Y yo dejé mi familia, lo dejé todo, porque yo dije, este militar me lo llevo yo. Yo gano la guerra. Y la gano, o sea, usted se da cuenta, o sea, recordar, porque recordar es vivir. El mundo de hoy tiene una memoria muy cortita. Vivimos el momento. Al no tener memoria histórica, usted empieza a dar cosas por nada. Y por eso ustedes ven que el agradecimiento hoy en día es prácticamente inexistente. Tenemos que buscar pavo, mashed potato y cranberry sauce para dar gracias. Cuando todos los días usted da gracias, porque usted empieza, si usted tiene memoria histórica, usted se da cuenta de que usted vive en un mundo suyo donde todo le ha sido dado por Dios y por el prójimo. Lo que Cristo está haciendo con Pedro, mire cómo va a meter el dedo, porque empieza, y fíjense que es impresionante, aprendan la pedagogía de Dios, que es la pedagogía que tendría que aprender la iglesia. Nosotros no tenemos que inventarnos nada. Nosotros tenemos un maestro y nosotros somos discípulos y nosotros hacemos lo que dice el maestro, no lo que nos da la gana. Por hacer lo que nos da la gana es que estamos aquí. Y esto está todo planchado, esto está todo hecho. Y viene la pedagogía, los va a coger, porque él se da cuenta que están ansiosos. Resucitó, pero ¿dónde? ¿Qué hacemos? Y él coge los da. ¿Y dónde los va a ir? Va a encontrarse con ellos en su realidad. Lo dije ahora mismo. No los va a sacar de su realidad. No los va a llevar al monte de la transfiguración, porque esa no es la realidad de ellos. No los va a llevar a Jerusalén porque ellos no son de Jerusalén, ellos son galileos.
Ellos viven en la Galilea. Ellos viven cerca del agua. Los lleva a su hábitat. ¿Y qué empieza con qué empieza con la cuestión? ¿Pescaron algo? No. La respuesta es, ¿pescaron algo? No. Dice, pues mira, tiene la red del lado derecho. Cristo era derechista, no era izquierdista, o sea, porque todo es a la derecha. De hecho, cuando va a dividir el mundo, dice, a la derecha tales que son los que van al cielo, a la izquierda los que van al infierno. ¿Entiendes? Para allá va Maduro. Para hacer ese más o menos la cosa. O sea, y entonces se tiene la red a la derecha. Entonces, una pesca. ¿Y qué cosa tiene? Una pesca milagrosa. ¿Y cómo empezó la vocación de ellos? ¿Ustedes no se acuerdan cómo empezó Pedro y toda esta gente? Con una pesca milagrosa. Ellos estaban con las redes y las cosas, habían pasado toda una noche, no habían pescado ni una sardina. Y él viene por la orilla del lago y dice, ¿ha pescado algo? No, si hemos estado otra noche. No saben quién es él todavía. Esto es al principio, 3 años atrás. Y dice, bueno, vamos a pescar. Pero Señor, nosotros hemos estado toda la noche, nosotros somos pescadores. Tú no sabes de esto, nosotros sí. Y se pesca de noche, por la mañana no se pesca. Pero en tu nombre echaremos las redes. Entonces ellos dicen, y cuando viene entonces la pesca que dicen que en el barco no podían, que tuvieron que llamar otra barca para que pudieran, y también la otra se estaba hundiendo, Pedro, que siempre es Pedro, que es un personaje fascinante, es muy bocón, es simpaticísimo. Entonces él dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Imagínate, estaba casado y tenía suegra, imagínate si era pecador. O sea, aparte de mí, que soy pecador. Entonces, y Cristo le corta la conversación y dice, desde hoy te haré pescador de hombres. Y dice ese recuento de Lucas y Mateo, que lo dejaron, ¿y qué hicieron? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo termina el evangelio de hoy? ¿Y cómo se llama la convivencia? Se los dejo ahí. Y yo no estoy manipulando nada de esto. Porque hay una señora que me dijo, ay padre, ¿cómo que usted buscó este evangelio? Digo, no, yo no busqué ningún evangelio. El evangelio de hoy lo está escuchando la iglesia entera, de una punta al otro del mundo. Yo no cogí. Y qué casualidad que el evangelio de hoy termina diciendo, sígueme. Una semana antes de la convivencia, que ¿cuál es el tema? Sígueme. Señores, más claro no canta un gallo. Algo nos están diciendo. Entonces, toda esta es la memoria histórica de ellos. Ellos tienen una memoria y dicen, wow, espérate un momento. Si aquí hemos cogido peces y no te acuerdas cuando aquella vez, por primera vez, tuvimos una pesca y después de la pesca nos digo, sígueme, y aquel día lo dejamos todo. Dejaron las redes. Las redes eran el signo de seguridad. Porque si ustedes hablan con los pescadores, cuando yo era muchacho, en el verano, a mí siempre me ha gustado mucho el mar. A mí me gusta mucho el mar. A mí, por ejemplo, a mí el campo me deprime. A mí no me gusta mucho. Yo estoy como hasta las 3 de la tarde, pero cuando empieza a caer la tarde, a mí el campo me da como nostalgia. Esa oscuridad. A mí me gusta el mar. A mí me encanta estar cerca del mar, mar abierto, ¿no? Y entonces yo iba para el mar. Yo nací muy cerca del agua. Y entonces éramos un grupito de amiguitos que éramos tremendos. Y nos íbamos por la noche, como eran otros tiempos, nos dejaban solos, estaba en el pueblo, todo el mundo nos conocía, nos ponían unos shortcitos y descalzos y íbamos por ahí. Y por la noche, por la tarde, por la noche, empezamos a hablar con los pescadores. Y una de las cosas que yo cierro los ojos y los veo a todos esos hombres que ellos tenían el pie era como una suela de zapato, porque ellos estaban en aquellos arrecifes descalzos. Tú sabes que uno, no, era impresionante, porque estaban descalzos siempre, y en vez de tener, tú sabes, como nosotros siempre tenemos zapato y media, pero aquello era como una suela de zapato, duro. Entonces tú lo veías ahí, entonces hablaba,
Y ellos sus redes las lavaban y todo porque la red, y con la red se ganan el pan de cada día. Una red que se rompe cuesta mucho dinero. Hay redes que son inmensas. Dejar las redes, y acuérdense de esto siempre, dejar las redes y seguir a Cristo es dejar tu seguridad para seguirlo a Él. Por eso el Evangelio hay que prepararse para poderle sacar el jugo. O sea, dejaron las redes y se fueron. Se ve bien que tú no sabes lo que son unas redes para un pescador. Eso es como si tú tienes cuenta de banco y tienes propiedades y lo dejas todo, lo regalas todo y sigues de misionero. Es el equivalente. Apunta, porque nosotros siempre estamos agarrados de algo, por eso el seguimiento de nosotros es tan mediocre. Porque nosotros para arrancar tienes que llevarte las medicinas y tienes que llevarte el termo con agua y tienes que llevarte la crema para la cara y tienes que llevarte la almohadita para el lumbago. Cuando ya nos vamos ya no hay que irse. Y por eso el Evangelio es cortante, dice, lo dejaron todo y sígueme. Entonces, está llevándolos a ese momento porque Él quiere que a raíz de la muerte y resurrección, ellos vuelvan a revivir el acontecimiento con el que ellos comenzaron su relación con Él. Por eso usted tiene que tener mente histórica. ¿Dónde fue que usted se encontró con Cristo? ¿Cuándo fue ese día? O quizá va a ser el próximo fin de semana. Yo sé dónde empezó el mío. Pero usted cuando fue al seminario no. Hay un momento en mi vida, a través de la renovación en el Espíritu Santo, la renovación carismática, donde yo me acuerdo cómo fue. Fue algo impresionante. Estuve en Bill, Ohio, en un garaje con un cura que yo no conozco de Canadá. Fue aquel momento que yo siento que yo tengo un encuentro con Cristo vivo. Padre, como entonces usted entra al seminario, yo tenía un Cristo y para mí era muy real, pero ese Cristo que te jacamaquea, que te hace así, te vira 360 grados y te deja, perdón el expreso, te deja de pendejar y cojas estos en serio. Ese momento, si usted no lo ha tenido, búsquelo. Búsquelo porque hace la diferencia del 360. Por eso hay tanto católico que pisa y no arranca. Porque no ha tenido el encuentro. Eso es lo que está renovando en ellos. Acuérdense de... No dejen que yo me morí y yo volví a resucitar. No dejen porque esto sigue en pie. Y entonces ahora viene con Pedro, pues como Pedro es el que va a dirigir la iglesia, dice, ven acá Pedro. Yo me imagino que Pedro cuando lo llamó tiene que estar sudando frío. Porque Pedro sabe lo que hizo. Yo estoy seguro, si no cuando yo me encuentre se lo voy a preguntar, pero yo estoy seguro que Pedro, si hubiera podido buscar una máquina de tiempo y borrar el día que negó a Cristo, pero lo hiciste. Como todos nosotros, todos tenemos aquí cosas que hemos hecho y daríamos lo que no tenemos por hacer, por borrarlo, pero es parte de quienes somos. Todos aquí se llaman pecados escondidos, que eso es mentira, no hay pecados escondidos. Están aquí, están en la computadora. Y de vez en cuando es así, ¡prum! Y le enciende y sale en la pantalla. ¿Se acuerdan de aquello? De la famosa canita al aire, que no fue ninguna canita, fue una peluca con trenza. Pero bueno, eso. Todo el mundo sabe, pero entonces no quiere. Y Cristo dice, ven acá, Pedro, ¿tú me amas? Dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. ¿Me quieres más que estos? La pregunta es, ¿tú me quieres más que estos? Dice, Señor, tú sabes que yo te quiero. Bueno, pues entonces apacienta mis corderos. Vuelve otra vez. Pedro, ¿tú me quieres? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y Él sabe por dónde Él va. Entonces, pues apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me quieres? Dice que se entristeció. Digo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Dice, apacienta mis rebaños. ¿Cuántas veces lo negó? 3. ¿Y cuántas preguntas le ha hecho? O sea, te estoy preguntando para que entiendas
de dónde vienes y a dónde te quiero llevar. Si tú has pecado, no importa, podemos comenzar de nuevo. Mira qué maravilla. No se lo está preguntando para restregárselo en la cara, no. Se lo está preguntando para que no se olvide del amor que le tiene y que el amor de Dios no es vengativo, siempre perdona y comienza de nuevo. Y lo pone en el mismo lugar, no lo quita. Le está diciendo, encárgate de esta gente, encárgate de la iglesia y trata de ser fiel. Y va a tratar, va a estar siempre, pero Pedro es Pedro, no va a cambiar a Pedro. Pedro es quien es. Pedro es una persona muy bocón, es un hombre bastante exuberante, es el que dice primero hay que obedecer a Dios que a los hombres, es el mismo, pero al mismo tiempo un hombre que tiene su cosa, se va a ir para Roma, y está la famosa tradición, ¿verdad? Es que cuando la cosa se puso dura en Roma, acuérdense que Nerón, que tiene muy mala fama, no fue el emperador más sanguinario. Lo que pasa es que Nerón era un hombre esquizofrénico, hoy sería... diagnósticamente diríamos que era esquizofrénico, no era bruto, era un hombre muy brillante, venía de una familia noble romana, pero era un hombre muy, muy atormentado por su mamá y sus cosas, llega a ser emperador, era esquizofrénico, y los esquizofrénicos son muy inteligentes, y entonces en un momento dado, él vivía en el Palacio Imperial y vivía cerca del río, el Palacio Imperial estaba cerca del río, y venía del Tíber, venía un mal olor. Como la gente que está aquí cerca de la laguna, que cuando llueve es una peste, que yo me imagino que esa gente pondría la casa en venta inmediatamente. ¿Qué pasa? Que entonces un día viene su satélite y dice, Majestad, es que hay una peste, dice eso es muy fácil. Deshágase de toda esa parte de Roma y haga unos jardines con fuente. ¿Y cómo usted se deshace de toda esa gente? ¿Qué se le ocurrió? Prenderle fuego. Y le prendió fuego a la ciudad. Miles de personas murieron. El famoso incendio. Eso fue él. Pero ¿qué pasa? Que hay que culpar a alguien porque cuando empezó la investigación, ¿quién le metió fuego a Roma? Él no va a decir que fue él. Y aquí le echaron la culpa a los cristianos. Esto es histórico, Y cuando la cosa se puso, se empezaron a coger a los cristianos, casi todos vivían por ahí. Los agarraron, empezaron las crucifixiones y las cosas. Y Pedro se dio cuenta, cogió y dice, yo me voy. Qué cordero y qué oveja. Que cada uno se busque su... Y cuando estaba saliendo de Roma, la tradición dice de eso, hay una iglesia muy bonita, que dice que cuando él estaba saliendo, él vio a Jesús que venía. Y ahí viene la famosa pregunta, ¿Cui vadis, Domine? En latín es, ¿a dónde vas, Señor? Que ahí es la famosa película. Entonces, el Señor, una vez más, porque el Señor quiere mucho a Pedro, él dice, ¿a dónde yo voy? A ocupar el puesto que tú estás dejando. Entonces él se da cuenta, un hombre muy noble. Dice, perdón. Y se va para atrás. Cuando llega lo arrestan y se cumple la profecía de hoy. Cuando tú seas viejo, extenderás las manos. Ahí lo van a crucificar. Ya estaba un hombre mayor, lo crucifican, pero fíjese la nobleza de Pedro. Él dice, no, por favor, pido una cosa. Me van a crucificar, crucifíquenme, pero no me crucifiquen como el maestro, yo no soy digno. Y es por eso que lo crucifican con la cabeza para abajo y los pies para arriba, que es la tradición. Y ustedes ven cómo Dios brega con este hombre, con lo que este hombre es. ¿Qué es lo que quiere hacer contigo y lo que quiere hacer contigo y lo que quiere hacer conmigo? Tú no tienes que presentarle a Dios una persona que tú no eres. Tú tienes que dar a Dios lo que tú tienes y decirle a Dios, procésame, haz tu obra en mí. Y mira cómo termina Pedro, el primer papa, mártir, todo lo que decimos de San Pedro. Pues eso es lo que quiere hacer contigo y lo que quiere hacer conmigo. Yo no tengo que ser una persona diferente a lo que yo soy, porque al fin y al cabo Dios me hizo. Ahora, con lo que yo soy, Dios quiere hacerme perfecto. Que esa es la expresión. Pero para hacerlo tengo que seguirlo. ¿A dónde? A donde le dé la gana. Ayer beatificaron a Conchita.
mexicana, viuda, madre de 5 hijos. Uno de los hijos se lo ahogó en una fuente en la casa. O sea, y me encanta porque acaban de beatificar a una laica mexicana, esposa, madre, viuda. Y qué bueno, porque con lo que tenía se hizo santa. Y nosotros creemos que yo tengo que hacerme diferente. No, yo no me tengo que hacer diferente. Yo lo que tengo que conocerme, saber cuáles son mis puntos negativos, cuáles son mis puntos positivos. No seguir apantallando y escondiendo y presentando imágenes de mí que no son reales. Sino que aquí todo el mundo tiene su talón de Aquiles y el que no brinca vuela. Como dice en la calle de nosotros, el que no tiene minga tiene mandinga. Todo el mundo. Lo que pasa es que nos pasamos la vida maquillados, aparentando. Y con eso Dios no se entiende. Con esa cosa Dios no se entiende porque a Dios no le gusta la falsedad. El gran atributo de Pedro y de todos ellos es que son ellos. Hay nadie, o sea, a mí me encanta Tomás. Si yo no veo los clavos y latos, yo no creo. Bueno, está bien. Y fíjate que no lo regañes, venga para acá, me mete la mano aquí. Lo que pasa es que nosotros queremos decirle a Dios cómo hacerlo. Y no te preocupes porque yo soy muy bueno. No, tú no eres tan bueno, chico. Tú no te acuerdas de aquello que pasó. Memoria histórica. Y aquí lo vemos. Hoy está clarito. Y con el Pedro que él sabe que es Pedro, le dijo, síganme. Y ese es el mensaje para ustedes y para mí hoy. Claro, ahí hay muchos más detalles, ahí podríamos estar horas y horas, pero el que quiero que se lleven para la casa es esto. Primeramente, el Señor necesita que lo sigamos con seriedad. Esta iglesia que el Señor tiene en este momento no es de su agrado. Por eso estamos pasando todo lo que estamos pasando. Y nos van a seguir dando como pandereta de aleluya. Porque hasta que la iglesia nos diga, Señor, henos aquí con nuestras luces y no sombras, y aquí, a seguirte a donde quiera que tú quieras que vayamos. Hasta que no hagamos eso, coro, no vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado porque es que esto no es así. O sea, yo no puedo decirle a Dios a donde yo quiero ir, porque esto no es. Yo tengo que decirle a Dios que yo estoy presente y listo para ir a donde Él quiera que yo vaya. Se parece, señores, pero no es igual. Y la cuestión es que la gente no quiere soltar. Por eso le pedí al padre John Mario Montoya, que tiene un don de sanación, que Dios me lo bendiga. Le dije, John Mario, este es el tema que yo quiero que tú desarrolles. Seguirte a pesar de. Desarrollalo como te dé la gana, pero te quiero pedir un favor. Me dijo que sí. Haz una oración de liberación para que nosotros podamos romper con todas esas ataduras que nos hemos puesto para no seguirte a donde Dios nos está llevando. Porque aquí todos los amarres son cosas nuestras. Y siempre hay un pero. ¿Qué pero y qué niño muerto? Esas son cosas que nosotros nos hemos inventado. Y claro, le pongo nombre, enfermedad, el trabajo, el tiempo, el novio, el amiguito, no sé. Pero no sea sinvergüenza, diga la verdad, que usted ha puesto obstáculos para seguir a Dios. Si una mujer con 5 hijos, viuda en México, fundó 5 familias religiosas y la acaban de beatificar en un tiempo como aquel donde las mujeres ni se oían. ¿Cómo ustedes no van a hacerlo hoy? Lo que pasa es que hay que tomar una decisión. Y aquí entonces hay que escuchar a Dios a dónde tú quieres que yo te siga. Que para eso hay que venir a la convivencia. Y Dios no lo está, me machaca, que machaca. Y yo creo que es ahí hasta donde yo te pida. A lo mejor es hasta el cáncer, hasta la muerte, hasta la situación que tienes en tu vida. Yo no sé, hermano, pero yo sí les digo que lo hacemos como no los pide o no funciona. Y no olviden de dónde usted viene. Yo creo que cuando uno, no es tan difícil, fíjese, no es tan difícil, no lo es. Lo que pasa es que uno tiene que decir, pero ven acá,
Si mira hasta donde yo he llegado. Hermano, nosotros cualquiera aquí podía estar muerto. Yo podía estar muerto, tú podías haber estado muerta. Aquí alguien ha tenido cáncer. Podíamos estar muertos. Esa es mi pelea con Georgie. Georgie tuvo la operación, 3 amigos de él tuvieron lo mismo y están muertos, él está vivo. Le digo, oye, no te olvides de dónde. Es que somos muy necios. Cuando usted mira alrededor suyo, Dios mío, ¿dónde yo podía estar? Usted sabe, donde tú puedes estar. Tú tuviste un novio, te pudo haber matado. ¿Cuánta gente aquí nos mata a las novias? A cualquiera, ustedes las mujeres. El diácono él fue a acompañar a su esposa y dice que estaba en un lugar, digo eso porque no es nada secreto. Dice que estaba al lado de él fue a otra cosa, creo que fue al dentista, no sé a dónde fue, y al lado, son esas oficinas médicas, y vio una oficina que era de mamografía, y había niñas de 12 o 13 años, 14, y creyeron, entonces la señora dijo, no, ellas no están aquí para la prueba de mamografía, están aquí para biopsias del seno, con 14 años. Y usted es una vieja de 80 años y nunca ha tenido problemas con la teta suya. No, hermano, raspado como es. Y usted no se ha puesto a pensar en eso. Ah, no, pero yo no. Pues un momentito. Esto no es gratis. Esto no es gratis. Aquí todo tiene un precio y se llama recuerdo de dónde vienes. De cómo llegaste aquí. Tuvo un precio de 82 años. Mamita, tú tienes millaje para pensar. Bueno, uno más. Uno fue llegado a los 81, uno más, uno menos, mi vida. Ya no hace mucha diferencia. Mírala todavía como que ella ni con cirugía plástica, mamá, ya no vamos más. ¿Entiende? O sea, oye, son muchos años, usted no se ríe de esto, pero es para sentarse hoy y decir, vamos a pensar en los 81 años. Y es para echarse a llorar y digo, Dios mío, cuántas gracias, cuántos perdones, cuántas pasaditas de mano. Nacimos aquí, en un país donde todo el mundo se queja. Pero la gente no se acuerda que aquí en los años 40 hubo una hambruna que la gente se tuvo que ir de este país porque no había que comer. Y ahora resulta que tenemos de todo y todo el mundo siempre se está quejando. Falta de memoria histórica. Y cuidado que de pronto te hacen así, dice, tú no tienes, espérate, yo te lo voy a recordar. Y te meten en un hospital. Y te empieza, porque el hospital es un lugar donde uno se convierte, porque es tan cruel un hospital. Especialmente cuando uno llega, como te quita la peluca y te quita la caja de dientes y te desnudan y tú estás ahí, que estás a merced, porque te están haciendo un montón de cosas y nadie te responde por qué. ¿Y por qué me van a hacer esto? No preguntes. Y te meten por aquí, te sacan por allá y te sacan sangre. Y uno parece que te está Drácula vino a tomar control de tu vida. Y saca sangre y ven acá que me van a dejar desangrado. Y tú estás a merced de ellos. Y algunos son que, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo? ¿No han oído esa frase? Y mira, y se acabó. Y yo de las múltiples historias, Oscar Luis Rodríguez, amigo, compañero de seminario, él no terminó, no hizo sacerdote, se hizo médico. Él es patólogo y me hacía siempre esa historia. Él es muy católico, muchacho, he quedado ministro de la Eucaristía, un hombre de Dios. Y me dijo, ay, padre, me dice, Willy, la gente está tan mal. Dice, él estaba retirado en Plantation Hospital, estaba de patólogo. Dice, mira, llegó al hospital un muchacho que era un muñeco de hombre, que era el hombre más lindo. Llegó con su novia y todas las enfermeras querían tomarle la presión y todas querían sacarle la sangre, especialmente alguna ponerle algo, la cuestión, tú sabes, bañarlo, por supuesto, ¿entiendes? Y la cuestión.
Pero resulta que en esos días le hicieron las pruebas y era cáncer de médula. Decía Willy, en cuestión de una semana, ese muchacho estaba seco, era una calavera. Y cuando empezó a perder peso y a ponerse la carne encima de los huesos, que es una calavera con un poco de carne encima, dice, ninguna enfermera quería entrar en el cuarto. Cuidado, que si no te recuerdas, te van a hacer recordar. ¿Cuánta gente tenía mucho dinero y hoy no tiene un centavo? Cuidado, la vida no es para estar viviéndola así como nos dicen. La vida tiene que servirnos a nosotros para tener puntos de referencia. Y cuando Dios nos diga, por aquí digo, vamos contigo, porque contigo yo estoy seguro. Estamos buscando seguridades donde no las hay, especialmente los que son jóvenes y todo. Cuidado, porque esto en un momento dado desaparece y te lo vieran al revés. Es una cosa impresionante las cosas que yo estoy viendo. Ahora mismo, hubo una película que fue más o menos exitosa, se llamaba 13 Pasos, que eran 13 cassettes que dejaba una muchacha que se suicidó. Esa película ahora fue a Netflix. Y estaban ayer, salió en CNN, una noticia que desde que salió esta película y la pusieron en Netflix, ha creado una epidemia de suicidio entre los jóvenes de 18 a 21 años, que se han registrado más de 200 suicidios en una semana. En muchachos preciosos, con averajes de 4 puntos, pero ¿cómo tú? Porque ella idealiza, entonces están saliendo los expertos, porque ella idealiza el suicidio. Y muchachos de buena familia suicidándose. Pero si el mundo está gritando que por aquí no es, pero el mundo dice, síganme, y ahí vamos, y por ahí está el ojo de Bad Bunny donde quiera, que dice que no es un cantante, que él es una nueva religión. Y por eso el ojo está donde quiera. Y nos está representando en Viñas del Mar y donde sea. Y nuestros muchachos lo están escuchando. Entonces, ¿qué trabajo? Qué fácil seguimos a una persona como esta y qué trabajo nos da seguir a Jesucristo. Cuando lo único que Cristo nos dice es, síganme y vengan a mí porque yo les daré descanso. ¿Por qué a Él no? Porque ustedes saben quién está metido en todo esto. El diablo. El diablo nos ha convencido que seguir a Jesucristo es un dolor de cabeza. Pero seguir al mundo, seguir la carne y seguir el demonio, eso es una maravilla. Y señores, estamos pagando las consecuencias. Y yo se los pongo como está. Hoy estas lecturas le están diciendo a estos hombres, no olviden de dónde vienen. Yo les di de comer. Cuando no había pesca, yo hice la pesca milagrosa. Cuando ustedes no eran nadie, yo los hice ustedes alguien. No se olviden de dónde vienen. Y no tengan miedo, porque si yo estoy vivo, es para darles la vida que yo tengo en mí. Ahora, lo único que yo les pido a ustedes, a ellos y a ti que eres un jovencito y tú que tienes 81 años. 81, no 82. O sea, a todos nosotros nos está diciendo una sola cosa. Señores, les pido de favor que se acaben de decidir. Que mírense por dentro. Vean lo que he hecho en sus vidas. Veo lo que les he dado. Vean de dónde los saqué. Vean dónde están. Y síganme. Denme un voto de confianza. Y ahora últimamente, donde quiera que voy, lo digo. Si ustedes, todos los que estamos aquí, le han dado un voto de confianza a 20,000 gente que te la ha dejado en la mano, porque yo no voy a preguntarle cuánta gente aquí está divorciada, y los que están divorciados, usted le dio un voto de confianza a esa persona que fue de tal magnitud que usted le dio su vida. Algunas de ustedes, mujeres, se desnudaron por primera vez por un hombre con ese hombre.
y te la dejó en la mano. Y quizás cuando viene otro y te pinta mono, le vuelvas a dar la confianza. Yo les voy a pedir una cosa y con esto yo termino. ¿Por qué en este momento histórico no hacemos algo? Vamos a darle un voto de confianza a Jesucristo. Trátenlo. Si usted se lo han dado a medio mundo, trátenlo con Él. Amén. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está en medio de nosotros y nos ofrece su amor. Por eso digamos con fe, con fuerza y convicción, te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, para que la oración avive la esperanza de la iglesia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, para que Jesús resucitado vivifique el compromiso de los cristianos y renazca en él nuestro amor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, para que cuantos son perseguidos a causa de su fe, experimente el amor del resucitado y se dejen sostener por su victoria. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, para que los prisioneros, emigrantes y desterrados se les manifieste el mensaje liberador del Evangelio y esperen en él. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, para que a pesar de nuestros fracasos y movidos por la fe, confiemos en el poder de Jesús resucitado. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, para que, unidos a toda la iglesia, celebremos el sacramento del amor y dejemos que Jesús nos transforme. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ahora, hermanos, en silencio, presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Por nuestras intenciones particulares, todas que sean, y también por el pueblo de México, que hoy tiene su fiesta nacional, 5 de mayo. México, como ustedes saben, ha elegido un presidente que es comunista, es socialista comunista, y está unas leyes y unas cosas, una tierra tan bendecida, pero escogido mal y va por un camino que no es. Pero bueno, hay que pedir por nuestros hermanos mexicanos, un país que tiene una historia muy turbulenta. Yo tengo mucha relación con México, con los mexicanos, los quiero mucho, trabajé con ellos 3 años en el este de Los Ángeles, gente buena, muy noble, pero han sido tan maltratados, tan explotados. Una historia si hay un país que tiene una historia, bueno, ahí salen todos esos personajes, Pancho Villa y, ¿cómo se llama?, Adelita y toda esa cosa. Tuvo una persecución tremenda, los famosos cristeros. Eso fue en el siglo pasado, fue horrible. O sea, México ha tenido, quiero que sepan que México tenía la constitución más anticlerical de toda Europa. O sea, en México, hasta los años 70, el que cambió eso fue Juan Pablo II. En México no tenía relaciones con el Vaticano, no tenía relaciones. Por eso estaba prohibido utilizar el clergyman
o sotana, nada en la calle. Si yo estaba de clergyman en la calle, a mí me ponían multa. ¿Sabían eso? Sí, estaba. Por eso no sé si ustedes se acuerdan que cuando el Papa Juan Pablo II fue la primera vez, no me acuerdo si era de la Madrid, el presidente, él fue a la basílica y el presidente se quedó fuera, no entró. No entró, porque ha sido siempre un gobierno muy masónico. El PRI estaba lleno de masones. Y dice que cuando el Papa Juan Pablo II, por invitación de los obispos mexicanos, dijo, Santo Padre, ven a México, imagínate, entonces él dijo, sí, cómo no. Y entonces dice que se presentó esto en el Congreso y dijeron, aquí un Papa, absolutamente no. Y dicen que el presidente de México, cuando lo inviste, tiene una banda muy bonita, que es la banda que le pone, con el águila esta que ellos tienen. Dice que cogió, claro, estaba presidiendo el Congreso, dice que cogió la banda, eso sí, la puso encima, dice, aquí está la banda, ustedes le dicen al pueblo de México que el Papa no puede venir. Yo no se lo voy a decir. Entonces, hicieron ahí un cambalache, que el Papa podía venir no como sucesor de Pedro, sino como jefe del Estado Vaticano. Entonces, pero claro, el Papa se lo ganó. El Papa Juan Pablo, como era, se lo ganó. Y en esa reunión es que se decide que México vuelva a tener relaciones con el Vaticano. Pero hasta hace poquito, no se podía. Las únicas que podían tener hábito en la calle eran las monjas de la caridad. Porque cuando expulsaron a los sacerdotes y religiosas, los leprosorios de México se quedaron sin nadie y se dieron cuenta de que las que cuidaban los leprosos eran las monjas. Entonces dijeron, no vuelvan, y nosotros volvemos, pero con una condición, que podamos usar el hábito. Eran las únicas que podían usar el hábito. Eso fue hasta ayer. Eso fue hasta ayer. Para que ustedes vean, hoy ellos celebran el Día Nacional. Vamos a pedir también mucho por ellos y por supuesto por Venezuela, que la cosa sigue ahí y necesitamos estar en comunión con toda esta gente, porque el problema de ellos es mi problema y el mío es el de ellos. Estamos en común unión por México, por Venezuela y por todos los países que están teniendo momentos muy difíciles, incluido el nuestro, a manera nuestra. Oremos al Señor. Padre bueno, acércate a tu iglesia, guía sus pasos, recréala en tu amor y haz que viva la fe en tu Hijo que la amó y se entregó por ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, Señor, le pedimos por esta ofrenda tan importante, la ofrenda que en nuestra mente, esta convivencia es muy importante porque estamos celebrando 30 años de convivencia, 60 de la parroquia, y yo rehúso a no pensar, porque aquí hay gente que está conmigo desde que yo llegué. Y a mí me encanta, yo le doy gracias. Agustín es un recordatorio. Aquí viene mucha gente y él dice, espérate un momento, déjame explicarte cómo eran las cosas. Esta iglesia no era así. No. Aquí no había ventana, aquí habían unos bloques rojos, donde entraba aquí de todo. Me acuerdo que con el querido que ya se murió, que era sacristán, un día entro aquí y digo, ay, qué peste a orines de gato. Dice, ay, padre, que esto va a decir. Digo, aquí hay un gato y había en el cuarto banco una gata paría. Esto era horrible, o sea, estaba muy deteriorada la iglesia. Y como eso, no había oficinas parroquiales. Esto que está aquí no existía, aquí había una mampara. Lo que pasa es que ustedes llegaron aquí en el Nuevo Testamento. Ustedes llegaron en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero aquí hay gente que cogimos Génesis. Y no era así. Y poquito a poco, con la generosidad de todo el mundo. Y yo lo que nunca voy a olvidar es que Dios quiso que hubiera aquí una capilla de adoración perpetua. A mí eso no se me olvida. Porque cuando yo abrí el closet, cuando yo llegué aquí, tirada así en el piso, estaba la custodia.
y de una custodia que no se usaba, hoy tenemos una capilla de adoración perpetua. Y usted no puede olvidarse de eso. Ese lujo no nos lo podemos dar. Y aquí hay mucha gente que ha tenido momentos muy lindos aquí y ha escogido los que no fueron buenos para opacar los muchos. Eso no es bueno, eso no es generoso. Momentos difíciles en el matrimonio con los padres. ¿Quién no va a tener un momento difícil con la gente que ama? Pero cuando usted tiene un corazón, usted obvia, porque son mucho más las cosas hermosas que las cosas feas. Se llama momento histórico. Y yo les pido, porque yo creo que a veces la gente es mal agradecida porque no sabe de dónde viene. Yo, gracias a Dios, le debo tanto a Dios y a la gente. Porque acuérdense que yo a los 9 años salí de mi casa y nunca regresé. Yo nunca he vuelto a tener un hogar. Para aquí, vete para allá, vete para Roma, vete para Colombia, vete para Los Ángeles, vete para Miami, vete para Puerto Rico, quédate con fulano, quédate por allá. Un niño que tuvo su casa y a los 9 años tengo que salir de mi casa. Yo no volví más nunca a mi casa. Y nunca me ha faltado nada. No solamente material, gente buena, cariñosa, que se ocupó de mí. Y yo eso no lo puedo olvidar, porque esa no era la gente, ese era Dios en esa gente. Se llama memoria histórica, que la gente se olvida. Claro, entonces, ¿qué nos quedamos? Con lo de hoy. Que este no me miró, que el diácono no sé cuánto, que el padre Willy. Usted está en esa bobería. Y todo lo bueno que usted le ha dado a la vida. Gracias a la vida. Quédense ahí con esa frase. Gracias a la vida. Pero nosotros somos muy buenos cantantes, pero parece que no nos entendemos la letra. Mira cómo empieza. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y te pregunto, pueblo, ¿qué tanto es ese tanto? ¿Cuál es ese tanto para ti? Porque si no lo recuerdas no vas a ser agradecido. Y no vas a decir la palabra mágica, gracias. Y las gracias se hacen presentes cuando yo me doy como a mí me ha dado la vida. Que el Señor nos haga gente generosa, con mi tiempo, mis talentos y mi tesoro. Y que nunca se diga que usted tiene memoria corta. Porque aún en el Alzheimer, fíjense qué cosa, la gente no recuerda lo de ahora, pero cuando tienen Alzheimer se recuerda de lo que pasó. Así que aún el que tiene Alzheimer no se olvida de lo que pasó en su vida. Que no le dé Alzheimer espiritual. Que son la gente que nunca podrá decir gracias porque cree que se lo merece todo. Y yo no me merezco nada porque todo lo que yo tengo en mi vida es gracia. Que el Señor bendiga su ofrenda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
porque el mismo Dios Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Amén. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Las personas que no puedan arrodillarse se sientan en el filito del banco con su cuerpo inclinado hacia adelante. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Cuerpo y la sangre. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra en mí. Todos. Señor, haz tu obra. Señor, haz tu obra. Señor, haz tu obra en mí. Señor, Señor, haz tu obra, Señor, haz tu obra en mí. Una vez más, Señor, haz tu obra, Señor, haz tu obra. Señor, haz tu obra en mí. Vamos a cantarlo una vez más sin instrumentos, solamente con la voz nuestra. Y pídale a eso. Seguir a Dios es dejar a Dios que haga su obra en nosotros. Y para esto estamos en esta tierra. Aquí no estamos para pasarla bien. Tenemos que hacer un cambio de cabeza. A nosotros aquí nos han llenado la cabeza y nos han dicho, no estás aquí para pasarla bien, tú eres hijo de un rey, esa verborrea que yo no sé de dónde la sacaron. Pero bueno, la Biblia se puede hacer con ella lo que uno quiera. Pero el cristianismo católico, que es el que está aquí hace 2019 años con sus luces y sus sombras, nos ha hablado del misterio de la cruz. De hecho, Conchita nos dejó un legado de todo lo que es el valor de la cruz, el apostolado de la cruz. El retiro que tuvimos en Cuaresma del Padre Vicente Monroy. Y yo creo que yo no estoy aquí para pasarla bien. Yo estoy aquí para ganarme el cielo y la eternidad con Dios. Y es un pedacito, porque, por ejemplo, tú tienes 81. El 81 tuyo frente a la eternidad es un suspiro. Lo que hay que subir, hermanos, se los dije hace unos meses en la homilía, suba, no baje. El mundo nos baja a lo más bajo. Por eso estamos en una bajeza, presos de miserias y boberías y complejos. A ese nivel estamos. Por eso este no me miró, yo me peleo con él, y la otra que... Eso es la bajeza del mundo. Hay que subir y ver el mundo desde donde está Dios, que es el que nos enseña a poner la otra mejilla, al perdonar al hermano, a ir la milla extra. Esa es la visión aquí, en el penthouse, no en el sótano. Y hay algunos que están en el sótano. Sube. El libro de Aldarrañaga, sube conmigo. Y cuando usted está ahí, usted se da cuenta que usted, ¿qué es esto? Nada. Cuando nosotros estemos delante de Dios, dice, y eso fue la vida. Eso no fue la vida. La vida es la vida eterna, que no se termina. ¿Y cómo yo la gano? Dejando que Dios haga la obra en mí. Dios tiene un propósito para ti y para mí. Déjalo que lo haga. Y para dejarlo hay que seguirlo. Cuando yo sigo a Dios es otra manera de decirle, he aquí,
aquí estoy para hacer lo que tú quieres. La Virgen, aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso, vamos a decirlo 3 veces, ese número, en la Biblia los números tienen significado. Y el número 3 es el número de la perfección. ¿Ves? Las 3 personas, etc. O sea, 3 veces, cuántas veces, todas esas veces que se habla del 3. Vamos a cantarlo sin instrumento, quizás un poquito el piano, pero en el silencio, pero que se sienta. Señor, haz tu obra en mí. ¿Quién de verdad quiere aquí que Dios haga su obra en usted? Pues dicen que cantar es rezar 2 veces. Récelo. Señor, tú sabes lo que hay en mí. Hemos compartido, hemos reflexionado la palabra. Tú sabes lo que tengo de bueno, lo que no tengo tan bueno. Tú sabes cuáles son mis debilidades. Yo te las entrego hoy. Haga un ofrecimiento y con lo que yo te estoy dando, haz tu obra en mí. Que al final se diga que esto no fue la vida de Willy, sino tu vida en Willy. Esa es la idea. Y échale ganas, como dicen mis hermanos mexicanos, échale ganas. Y se puede. No estamos solos. Acabamos de comer a Dios. Y con Dios dentro de nosotros podemos dejar a Dios hacer su obra en nosotros. Señor, haz tu obra. Señor, haz tu obra. Señor, haz tu obra en mí. Señor, haz tu obra. Señor, haz tu obra. Señor, haz tu obra en mí. La última vez. Señor, haz tu obra. Señor, haz tu obra. Señor, haz tu obra en mí. Amén. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Solamente unos anuncios muy breves. Primeramente, a la salida van a tener, no se olviden del sobrecito, la semana que viene es el Día de las Madres y las misas se van a ofrecer por las madres vivas y difuntas. Algunas personas me han dicho, no es por las mamás difuntas, no, es por las mamás, las vivas y las difuntas. Si usted pone en el sobrecito, pone el nombre de su mamá, y si pone DIF, difunta, la mamá. Pero no importa, todos van a ser por las mamás. Entonces, los sobrecitos van a estar en las ambas puertas para que no lo ponga en la colecta, porque la colecta se cuenta más tarde. Lo entrega durante la semana a las damas de hospitalidad, por favor. También quería recordarles que el próximo sábado va a haber este año la convivencia ha estado amparada y vamos a tener un rosario viviente el sábado que viene a las 7 de la noche. Va a ser en el Monumento del Rosario. Vengan con una vela. El rosario se va a hacer allí. Después del rosario, muy bonito, sencillo, venimos con la imagen del rosario, de la Virgen del Rosario de Fátima, en procesión, y la misa solemne es aquí, en el templo, para poner la convivencia bajo la intercesión
de Nuestra Señora de Fátima. Vamos a hacer en la convivencia, se va a hacer la consagración. Igual que este año, el primer día de la convivencia, que nunca lo hemos hecho, la misa va a ser en honor al Sagrado Corazón de Jesús, consagrando a Puerto Rico y al mundo entero al corazón de Jesús. O sea, nos han llevado este año por otro lado, no son ideas mías, todo esto es un poquito diferente. Así que, y yo les pido de corazón que no se vaya sin registrarse. Se lo debemos a la gente. Quizás usted no está en la organización, pero créanme que para montar esto no es fácil, especialmente la gente de la cocina y todo está muy caro. Y si yo puedo planificar cocina antes de, es mucho más fácil que a mí me digan, padre, se ha acabado esto y corre. Y yo ahora puedo regatear. Si yo voy a comprar almuerzo un viernes, un sábado, me pidan lo que me pidan, tengo que darle de comer a la gente. Y eso se puede hacer ahora. Así que en el kiosco se va a estar registrando con cash o cheque. Si son tarjetas o ATH aquí en la oficina, para hacerlo más fácil. También recordarles que, el primer viernes de mes, ya pasó, que me confunden, me ponen cosas que no son. Esto ya pasó, el desayuno de oración ya pasó. Me ponen loco. Recordarle a todos los cofrades, adoradores y ministros de la Eucaristía el taller que van a tener conmigo este próximo sábado con la encíclica Misterio de la Eucaristía. Yo creo que eso es todo. Y también hoy tenemos el almuerzo. Hoy hay que comérselo porque este coro formidable es el que ha hecho el almuerzo. Están haciendo ese almuerzo hace 2 días. No aplaudan hasta que no coman, porque la cosa está sabrosa. Llevan 2 días haciendo todo. Y entonces ya pasaron, tienen un almuerzo que es lasaña salterriana, con arroz blanco y amarillos, y lasaña con amarillo y ensalada, sopa de pollo y fideo. Y tienen los postres, flan de caramelo, qué rico, budín, gelatinas mexicanas de 3 colores y jugos de limón, china y todo. Así que, y con esto también ayuda a la parroquia. Y además a ellos han estado cocinando hace 2 días para que usted vea que todo se puede. Todos ellos tienen un montón de cosas. Hay personas ahí que tienen nietos, hijos y de todo. Cantaron en la misa y cocinaron y nos dieron todo. Cuando usted quiere, usted se puede. Lo que pasa es que hay que querer. Querer es poder. Así que, acuérdense del rosario el sábado y hablen de la convivencia. Tenemos una convivencia muy bonita. Y como ustedes ven, yo no he inventado nada de esto. La misa de hoy termina con sígueme. El tema es sígueme. Algo nos están diciendo. Coja los temas y verá. Yo creo que lo he hablado mucho con Milagro. Y nunca había yo puesto en un sobre lo que yo puse. Señor Jesús, escoge el tema que tú quieres para esta 30ª convivencia. De hecho, no se lo digan. Él lo sabe, pero no se lo diga. Yo tenía otro tema que yo quería que saliera. Que de hecho, cuando ella me entregó a mí los papelitos, yo pude hacer corrupción. Pues yo pude haber metido el papelito, como todos son iguales, y sacarlo, pero porque si yo quiero bendición, yo tengo que hacerlo como Él quiere. Como le dije ayer una frase, dijo, Padre, acúñela. Digo yo, si no hay bendición en la comida, si no hay bendición no hay buena digestión. Apréndanse, si no hay bendición, no hay buena digestión. Así que vamos a hacer y cobra. Y busque esa persona que usted conoce. Tráigala, acompáñala esos 3 días, apadrínela. Usted desde que entra, mira, te presento a Tata, te presento a fulanito, te presento a Gladys. Y que se sienta, usted no sabe si usted va a ser el instrumento que llegue a Dios para esa persona. Y por último, quiero pedirle disculpas a los papás. Es que la escuelita, el techo estaba bastante delicado y a caballo regalado. Y no se pudo hacer esta semana. Yo espero que para la semana que viene los niños tengan su escuelita, que va a estar muy bonita.
se hizo todo, pero es que el techo estaba muy malo y se cayó un pedazo de techo, que gracias a Dios se cayó sin estar los niños ahí, gloria a Dios. Así que por eso yo le pido que tenga paciencia con los papás pobrecitos, porque entonces ellos cuando están allí están más tranquilos y están a sus cosas. Pero no se pudo esta semana hacer de todo. Yo espero, con el favor de Dios, que la semana que viene los niños puedan estar allá en la escuelita, si Dios quiere. Así que ponemos de pie para la bendición final. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Como el Padre envió a Jesucristo, así Él nos envía a nosotros ahora para comunicar a todos la noticia. Hemos visto al Señor. Dichosos los que crean sin haber visto. Aleluya. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Buen provecho a todos. Ese pelo tan bello, ese pelo tan lindo.